¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a hacer algo muy fácil, con muy pocos ingredientes y muy rápido. ¿Me acompañan? Para comenzar, lo que necesitamos es mozzarella. Estos son 300 gramos de mozzarella. Esto es harina común y corriente. Sal y pimienta. Una cebolla de verdeo, cebollín. Y un juego de tapas, 2 tapas. Estas son tapas pascualina, tipo criollas, tapas. La masa la pueden hacer ustedes, pero esto es mucho más fácil. La idea es que sea fácil, rápido y con muy poquitas cosas. Cebolla de verdeo, la vamos a picar la cebolla de verdeo. No como de costumbre, que hacemos aritos de cebolla de verdeo. Esta vez la vamos a picar y la vamos a picar bastante. La vamos a picar todo lo que podamos. Inclusive por eso estoy usando otra cuchilla. Vamos a picarla muy bien, porque no la vamos a precocer antes de usarla en el relleno de nuestros deditos de mozzarella. Vamos a picar la parte verde también, la vamos a envolver así porque así es mucho más fácil de picar. Dije deditos de mozzarella, pueden ser bastoncitos de mozzarella, empanaditas de mozzarella, bocaditos de mozzarella, pónganles el nombre que quieran. Picamos muy bien. Lo que se cae afuera lo volvemos a poner adentro. Justamente puse un mantel porque suele pasar esto de que se van a salir cosas afuera. Sobre todo porque lo vamos a hacer muy rápido esto. Vamos a agarrar la mozzarella. Con la mozzarella tenemos que hacer bastoncitos. Así la cortamos a lo largo. Esta, por ejemplo, la vamos a cortar por la mitad. Este grosor de bastoncito está perfecto. Parece poco, lo sé. Pero ¿saben qué pasa? Después esto se va a derretir. Y además, al ser bocaditos muy finitos para comer con la mano, es algo que se llama, en inglés le dicen finger food. Es para mojar en una salsa y para comer. No lo podemos hacer muy grande tampoco. Por eso que sean largos. Y de este grosor es perfecto. Yo tuve la mala suerte que justo tenía mozzarella en cilindro, o sea que se me complicó. Pero si tienen un pan cuadrado de mozzarella les va a salir más fácil. Agarramos las tapas las vamos a dividir en 8 partes. A lo largo. Primero vamos a hacer 3 cortes así, horizontales. Y después con uno vertical vamos a obtener las 8 tapas que le decía. Así, ¿ven? Las separamos. Esto hay que hacerlo rápido porque esta masa se seca muy rápido. Si ven que tienen un excedente, se lo cortan. Si no, lo pueden dejar, no pasa nada. Cortamos la otra tapa también, de la misma manera. Recortamos un poquito. Lo que vamos a hacer ahora es condimentar la cebolla de verdeo. Simple, muy simple. Vamos a poner pimienta. Yo le voy a poner pimienta. Ustedes si quieren no le ponen, siempre digo lo mismo. Al que no le gusta la pimienta, que no la use. Y es sal aromática. Es una sal con algunas hierbas. Le pueden poner más sal. Yo les diría que no porque ya es bastante salada la mozzarella. Le ponemos aceite de oliva. Y revolvemos. Como les decía, la mozzarella ya es bastante salada. Si le agregamos más sal va a ser demasiado. Además no se olviden que esto va frito. O sea que también eso va a intensificar más el sabor. ¿Cómo vamos a armar los bocaditos? Los deditos. Mojamos bien los bordes primero. Hacemos de cuenta que es una mini empanada. Si no recuerdan cómo hacer el repulle, pueden ver el video de las empanadas, se los voy a dejar al final. Le ponen primero una cucharadita o un poquito más de una cucharadita, con la prolijidad que puedan, de la cebollita de verdeo, del cebollín. Pasan por harina el bastoncito de mozzarella. ¿Para qué se pasa por harina? Para que no se haga agua, pues no se derrita demasiado cuando lo freímos. Le deje cierta firmeza. Y realmente funciona. Parece que no, pero funciona. Vamos con mucho cuidado, vamos a levantar el bastoncito y lo vamos a cerrar. Todo lo que tenemos acá es flexible, la mozzarella, la masa. Así que es cuestión de ir dándole forma y cerrándolo. Si se rompe un poquito, lo pegamos con los dedos. Lo más importante del cierre de esto es que las puntas queden cerradas, porque es por donde se puede llegar a abrir. Y si se abre la mozzarella en el aceite hirviendo, va a ser un lío. ¿Ven? Así es como queda. Vamos a cerrar un poquito más. Lo cerramos un poquito más.
y hacer los otros 17 que faltan. Pero nos vamos a tener que apurar, porque como les decía antes, la masa esta se seca al punto que no se puede usar. Así que, de la misma manera, cebolla de verdeo, pasamos el bastoncito por un poquito de harina, mojamos la tapa, lo cerramos, apretamos las puntas y ahí va. Uno más, vamos, el último. El último que van a ver, tengo que hacer 16 en total. O 18, no me acuerdo, 16, son 8 y 8, está bien, 16. Ahí va, así quedó. Los vamos poniendo en un plato. Como siempre les digo, esto es cocina casera, es un poco rústica, no les van a quedar todos iguales porque la tapa es redonda, empecemos por ahí. Si consiguen tapa de masa cuadrada, esto va a ser mucho más fácil. Pero la idea de esto, ¿qué es? Hacer algo para comer, para picar, para tapear, algo con muy pocas cosas que posiblemente estén en las neveras, en las heladeras de todos. Fíjense que tenemos nada más que 3 ingredientes principales. Una cebolla de verdeo, mozzarella y una tapa de tarta, nada más que eso, no tenemos más que eso. Cerramos muy bien, cerramos bien las puntas. A esta, si les queda un poquito de margen como para hacer un repulgue, háganlo. Vamos a freírlas. Lo importante del aceite es que esté súper caliente. Tiene que estar muy caliente como está este. Yo voy a freír en el wok porque me parece práctico. Pueden hacerlo en una cacerola, pueden hacerlo en una sartén. No es necesario que todo esté cubierto por aceite porque las vamos a dar vuelta. Pero lo importante es que el aceite esté bien caliente. Más o menos el cálculo es 1 minuto de cada lado. El asunto que es que a medida que vayamos haciendo las últimas, el aceite va a estar mucho más caliente. Así que en esas vamos a tener que tener un poco más de cuidado. Pero con 1 minuto por lado, más o menos tienen que quedar doradas. Mucho cuidado siempre cuando trabajen con aceite hirviendo. Yo acá lo estoy haciendo con las pinzas porque no lo veía como para hacer con un tenedor o con otra cosa. Estas pinzas tenazas en realidad son de la parrilla estas, pero para esto me vienen bárbaro. En 1 minuto ya se están empezando a dorar de un lado. Ahora van a estar 1 minuto más del otro lado. No es necesario que se pongan color marrón oscura. Con que ya estén doradas por afuera, adentro la mozzarella ya se derritió y ya tomó su gusto. Lo que vamos a hacer es, en un plato al lado vamos a poner una servilleta, un papel tisú absorbente. Y las vamos a ir sacando a medida que las vamos haciendo. Y las ponemos ahí para que si queda algún resto de aceite, lo vaya absorbiendo el papel. Realmente, les repito, si el aceite está bien caliente, no van a quedar grasosas, no van a quedar aceitosas. Para ahorrar tiempo y energía, siempre digo lo mismo, sacamos una y ponemos las otras, no damos vuelta, no perdemos tiempo. Con una mano sacamos una, con otra mano ponemos las otras. Las que entren, acá nos tocó una tanda que son todas más chiquitas porque eran los bordes, las puntas de la tarta, de la tapa de tarta. Ahí está. Es 1 minuto, yo ahora lo aceleré un poquito, pero es 1 minuto, se empiezan a dorar y cuando te diste cuenta ya están. Ahí va. Ese color es perfecto. Como les decía, el aceite se calentó mucho, entonces estas salen más rápido y más oscuras. Por eso hay que tener cuidado siempre eso. Realmente lo último en freírse, el aceite ya está a mucha temperatura y se hace mucho más rápido. Si le tienen que ir agregando aceite, háganlo también. Bueno, vamos a sacar las últimas. Las vamos a escurrir súper bien. Y así es como quedan. Ven que queden sequitas, sequitas, sequitas. Acá una se rompió un poquito, pero no se llegó a salir. Porque el aceite hirviendo justamente lo que hace es que la mozzarella la retiene en su lugar, la quema un poquito, hace como una costra y la deja en su lugar. Yo las voy a comer con este chili, esta jalea de chili, mermelada de chili picante, que es una maravilla. Como no me pagan por hacerle propaganda, no voy a decir quién lo hace, pero ya lo vieron. Así es como quedan nuestros bocaditos adentro. Así, disculpen que me tiemble un poco todo, pero hoy no vino el asistente, así que
Así es como quedan. Así, de esta manera es como quedan. Y así, de esta manera es como se comen. Son exquisitos, amigos. Si llegaron hasta acá, se los agradezco un montón. Le pido por favor que comenten los videos, me regalen un like y le cuenten de este canal a todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Gracias.